Normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico, pues existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Ujú, sí, claro. O sea, es casi como un proceso de ingeniería. Si alguien va y se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular, y el médico simplemente señala la pantalla y dice, ahí está el problema. Y ya está, queda clarísimo. Exacto. Es una fractura visible, el protocolo a seguir es evidente, y pues no hay mucho misterio. Es que, fíjate, esa es una visión muy reconfortante de la medicina. A los seres humanos nos gusta lo tangible. Ujú. Nos gusta lo que se puede aislar y meter en cajitas analíticas ordenadas. Hay un problema, se identifica la causa física y le aplicas una solución directa. Claro, pero al dar un paso hacia el mundo del envejecimiento celular, o digamos, de la neurobiología y el estrés oxidativo, esa máquina de rayos X metafólica de la que hablábamos, pues se descompone por completo. Totalmente. Ahí la cosa cambia. Nos enfrentamos a un paisaje diagnóstico que es, honestamente, un terreno pantanoso. Sí, es una zona gris muy compleja. Y justo para navegar esa zona gris, hoy vamos a desmenuzar un tema que cruza por la vida de absolutamente todos. Es decir, cómo nuestro reloj biológico controla el proceso de envejecimiento desde un nivel molecular. Y para no perdernos en puras suposiciones o, ya sabes, ideas al aire, toda la base científica de esta plática viene de una revisión bastante robusta, súper reciente, de marzo de 2026. Ujú. Se publicó en la revista Frontiers in Neuroscience, bajo el título Ritmos de la vida. Ritmos de la vida, suena hasta poético. Sí, suena bonito, pero el documento en realidad sintetiza años de investigación de vanguardia, específicamente sobre la intersección entre la cronobiología, la nutrición y los mecanismos moleculares que dictan cómo envejecemos. Y para quienes nos escuchan, el objetivo central de este análisis a fondo es decodificar un proceso fascinante. O sea, queremos entender cómo la sincronización entre la luz solar, el instante exacto en que damos el primer bocado de comida y una molécula increíble llamada melatonina, Ajá. cómo todo esto dicta no solo los años que vive una persona, sino la resiliencia y la energía de esos años. Exacto. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Así es, queremos extraer estrategias prácticas, y sin caer en esa parálisis por sobrecarga de información que a veces abunda mucho en temas de salud, buscamos herramientas respaldadas por la ciencia para optimizar el día a día. Pues empezando por la base mecánica de todo esto, creo que hay que observar cómo funciona el sistema circadiano. A ver, En la revisión analizan datos muy específicos, sobre todo en la figura 2 del documento. Ahí grafican el comportamiento de los ritmos internos a lo largo de toda la vida humana. muy bien, vamos a desmenuzar esto. Para visualizarlo, sin complicarnos con gráficas y números, me gusta imaginar al sistema circadiano como una gran orquesta sinfónica. Me encanta esa analogía. En esta orquesta tenemos al director, que sería el núcleo supraquiasmático. Es un grupo minúsculo, de unas 20.000 neuronas escondidas ahí en el hipotálamo, que marca el tempo guiándose por la luz del sol que entra por los ojos. Ajá. Y luego tenemos a los músicos, que son los órganos, o sea, el hígado, el corazón, los pulmones, el páncreas. Lo que la ciencia llama los relojes periféricos. Exacto. Los músicos son los relojes periféricos. Siguiendo esa misma línea narrativa, lo que muestran las gráficas del estudio es cómo esta orquesta cambia su interpretación con el paso de las décadas. A ver, ¿cómo es eso? Pues si observamos las curvas metabólicas de un adulto joven, los niveles de temperatura corporal, la glucosa en el plasma, la secreción de cortisol por la mañana y de melatonina por la noche, todos muestran picos y valles súper dramáticos. Ujú. O sea, las fluctuaciones son sumamente robustas. Es como si la orquesta estuviera tocando a todo volumen, ¿no? Con dinámicas impecables. Los silencios son absolutos y los crescendos desbordan energía. Ándale, exactamente. Sin embargo, al llegar a la tercera edad, esas curvas se aplanan. Se aplanan. Sí, los picos hormonales ya no son tan pronunciados y los valles de descanso pues pierden profundidad. Además, ocurre algo llamado un avance de fase. ¿Qué es lo que explica por qué la gente mayor tiende a sentir sueño a media tarde y a despertarse de madrugada, verdad? Con un descanso bastante fragmentado. Justamente. Ahora, lo fascinante aquí es que la ciencia médica contemporánea ha dejado de catalogar estos cambios simplemente como una enfermedad o una disfunción inevitable del sistema. Ajá.
El paradigma actual, y esto lo apoya muchísimo la revisión, lo define más bien como una remodelación adaptativa fisiológica. Espera. Un momento, porque yo leí esa parte en el estudio. Y te soy sincero, llamar al desgaste celular una remodelación adaptativa suena a una campaña de relaciones públicas de los gerontólogos. Es una perspectiva súper comprensible, y mucha gente reacciona igual. O sea, no es simplemente que la maquinaria del cuerpo se está desmoronando por el uso y el paso del tiempo. Pues, a ver, el mecanismo de fondo va más allá de un simple desgaste mecánico. El cuerpo humano opera bajo un principio de eficiencia extrema. Ujú. Ante las limitaciones que impone la edad, digamos como una menor absorción de nutrientes o una caída en la sensibilidad neuroendocrina, mantener esas fluctuaciones masivas de temperatura y hormonas que vemos en la juventud tiene un costo calórico altísimo. Claro, requiere muchísima energía mantener esos picos. Exacto. Entonces el organismo, en un intento de verdad brillante por conservar energía, lo que hace es reducir la amplitud del ritmo. Ajusta el gasto para poder sobrevivir mejor en una etapa biológica que es distinta. Ah, ya entiendo. Entonces, el director de la orquesta no está perdiendo el oído, más bien le está pidiendo a los músicos que toquen en un volumen un poco más bajo para que la energía les rinda hasta el final del concierto. Qué buena forma de ponerlo, sí. El problema real, y esto es crucial, surge cuando a este sistema, que de por sí ya está haciendo un esfuerzo enorme por economizar recursos, se le desalinea crónicamente. Se les sabotea desde afuera, digamos. Ajá. El verdadero acelerador del envejecimiento patológico es esa desalineación, y ahí es donde entra en juego la herramienta principal del director de orquesta, la melatonina. Claro. Es la señal química que sincroniza a todos los órganos para que entren en modo de reparación celular en cuanto hay oscuridad. Y aquí es donde se pone realmente interesante este análisis, porque aquí chocamos con uno de los mitos más grandes, creo yo, en términos de salud pública. Uy, sí, el mito de la pastillita. Exacto. Durante décadas se ha vendido la idea de que la melatonina es solo un somnífero glorificado. O sea, un suplemento inofensivo que alguien va y compra en la farmacia o en el aeropuerto para curar el jet lag. Sí, o para lidiar con el insomnio de un par de noches. Así es, y casi nunca, o de verdad nunca, se discute su papel como un escudo protector a nivel celular. Es que limitar la función de la melatonina es simplemente dar sueño, es quedarse en la superficie de la biología humana. La revisión de Frontiers detalla los roles pleiotrópicos de esta molécula. Que significa que hace muchas cosas a la vez, ¿no? Exactamente. Ejerce múltiples acciones críticas simultáneamente. Sí, es el principal sincronizador del reloj central, o el cronobiótico, como le llaman. Pero su impacto más profundo tiene que ver con la teoría de los radicales libres en el envejecimiento. Y para quienes dominan un poco los temas de longevidad, la idea del estrés oxidativo es bastante familiar. Ujú. O sea, conforme procesamos oxígeno y alimentos, las células generan desechos metabólicos y radicales libres que oxidan los tejidos. Ujú. Pero la pregunta es, ¿qué hace a la melatonina tan diferente de antioxidantes clásicos, digamos como la vitamina C o la vitamina E? La gran diferencia radica en su estructura, que es anfifílica. ¿Anfifílica? Sí, mientras que la vitamina C está limitada a entornos acuosos y la vitamina E se limita a compartimentos lipídicos o de grasa, la melatonina es tan versátil que cruza absolutamente cualquier barrera del cuerpo. Incluso la barrera hematoencefálica. Incluso esa entra al cerebro sin problema. Y lo más crucial de todo esto es que se concentra de forma natural dentro de las mitocondrias. Las fábricas de energía de la célula. Sugiere que hay que entenderlas como motores biológicos que operan bajo una volatilidad extrema. Tienen mucha fricción, por así decirlo. Ajá, al producir el ATP generan una fuga masiva de electrones que son altamente reactivos, y la melatonina se ubica físicamente justo en el sitio de esa fuga para neutralizar el daño y proteger el frágil ADN mitocondrial. ¡Wow! O sea, es como tener un sistema de aspersores que apaga el fuego directamente en los quemadores de la estufa, ¡Ándale! antes de que el humo o las llamas siquiera tengan la oportunidad de llegar a las paredes de la cocina. Es una protección de origen. Pero claro, si esa producción de melatonina cae drásticamente con la edad, que ya vimos que pasa, pues los aspersores fallan. Y el fuego se propaga por toda la célula. La investigación confirma que la caída de esta señal fomenta directamente lo que se conoce en la literatura como inflammaging. Esta inflamación crónica de bajo grado.
Así es, una inflamación que actúa de manera súper silenciosa, pero que sirve de base para casi todas las enfermedades metabólicas relacionadas con la edad. Y me imagino que a nivel cerebral, las consecuencias de perder esa protección deben ser devastadoras. Lo son. Suplementar o mantener niveles óptimos de melatonina endógena previene procesos de neurodegeneración. Literalmente protege físicamente a las neuronas de la acumulación de proteínas tóxicas, como la placa beta-amiloide. Entonces, ya establecimos que la melatonina organiza el descanso, la limpieza y la supervivencia celular, basándose en la señal de la oscuridad. Ujú. Sin embargo, los humanos modernos introducimos una variable caótica constante en este sistema tan delicado. Y me refiero a la comida a deshoras. Ese es el gran tema de la vida moderna. Pasamos de la luz como señal principal al impacto metabólico de los alimentos. Entrando al territorio de la crononutrición, que se detalla muy bien en la figura 1 del estudio. La premisa fundamental es que la ingesta de comida actúa como un Zeitgeber. Un sincronizador de tiempo. ¡Exacto! Un sincronizador inmensamente poderoso para esos relojes periféricos de los que hablábamos. Poniéndolo en perspectiva con nuestra analogía, si el núcleo en el cerebro detecta oscuridad y libera melatonina para apagar la fábrica y decirle a todos que descansen, pero de repente llega una cena pesada, digamos llena de grasas y carbohidratos a medianoche, Hoy sí. pues el sistema digestivo y el páncreas se ven obligados a encender la maquinaria para trabajar horas extras en el turno nocturno. Sí, cuando ya se habían puesto en la pijama biológica, por así decirlo. Exacto, generando un conflicto directo. Es casi una guerra civil fisiológica. El cerebro grita que es hora de dormir y de reparar, y el páncreas recibe la orden imperativa de procesar calorías. Y si conectamos esto con el panorama general, las consecuencias clínicas de este conflicto explican muchísimas de las epidemias metabólicas actuales. Ujú. Esta desalineación crónica genera resistencia a la insulina de forma casi directa y promueve el aumento en el almacenamiento de grasa, especialmente la visceral. Claro, el cuerpo no está listo. El cuerpo humano simplemente no cuenta con la eficiencia enzimática para procesar una carga calórica alta en ausencia de luz. Es una cuestión evolutiva. Oye, pero esto contradice frontalmente una creencia popular muy arraigada. ¿Cuál? Esa idea de que comer algo rico en carbohidratos, una cena pesada justo antes de meterse a la cama, pues te ayuda a caer rendido. Lo que aquí en México llamamos el famoso mal del puerco, ¿no? La somnolencia postprandial. Sí, claro. Pero esa observación empírica requiere un desglose fisiológico cuidadoso. El estudio aclara que consumir alimentos con un alto índice glucémico sí puede facilitar el sueño. ¿Así? Sí, pero, y este es un pero gigante, únicamente si se hace unas 4 horas antes de dormir. 4 horas de ventana. Ajá, el mecanismo de por qué funciona así es fascinante. La insulina que se libera tras esa comida ayuda a barrer los grandes aminoácidos del torrente sanguíneo. Ujú. Al limpiar el camino, por así decirlo, permite que un aminoácido específico, que es el triptófano, cruce libremente la barrera del cerebro temprano. Y ahí comienza la síntesis de serotonina y eventualmente de melatonina. Ya veo. La ventana de 4 horas es el factor clave aquí. Porque si uno cena justo antes de acostarse, asumo que esos picos de insulina hacen lo contrario. Hacen exactamente lo contrario. Comer justo antes de dormir suprime activamente la secreción de melatonina endógena debido a esos picos de insulina que mencionas. Ambos procesos se anulan mutuamente. Es decir, saboteamos nuestra propia producción de melatonina. Y supongo que esta desincronización nocturna también genera estragos más abajo, en el microbioma intestinal. Definitivamente. Hay que entender que las bacterias del intestino no son entidades estáticas. Sus poblaciones y su actividad cambian radicalmente a lo largo del día. Tienen sus propios ritmos. Diarios. Las cepas que dominan al mediodía para procesar la fibra de la comida no son las mismas que proliferan en la madrugada para reparar el revestimiento del intestino. Claro. Al ingerir alimentos de noche, se altera severamente este ecosistema y se frena la producción de metabolitos bacterianos clave como los ácidos grasos de cadena corta. Como el butirato. Exacto, el butirato. Y si entiendo bien la biología detrás de esto,
Compuestos como el butirato no se quedan solo ahí en el intestino, No, para nada. sino que viajan por el torrente sanguíneo actuando como mensajeros químicos. Le van diciendo al hígado y a otros órganos en qué momento exacto del ciclo de 24 horas se encuentran. Así es, Entonces, si comemos tarde, básicamente silenciamos esos mensajeros. literalmente. Y el reloj del hígado pierde su referencia temporal. Y esto agrava toda la cascada de inflamación. La sincronía celular depende de que las señales de la luz y las señales de la comida apunten en la misma dirección, no en direcciones opuestas. Bueno, queda clarísimo que las cenas tardías son destructivas para esta alineación circadiana. Pero, girando la conversación hacia las intervenciones prácticas que ofrece el documento, que creo que es lo que muchos están esperando, Claro, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Existen alimentos específicos que, consumidos a la hora correcta literal, contengan el reloj biológico en su interior y actúen como aliados de la melatonina? pues afortunadamente la naturaleza ofrece herramientas muy específicas. A ver, La revisión explora el concepto de la fitomelatonina y compuestos relacionados en la dieta. Son los llamados cronobióticos dietéticos. fitomelatonina, melatonina de las plantas. Exactamente. Y uno de los casos más documentados que menciona el texto es el de las cerezas ácidas, particularmente unas que estudiaron en el Valle del Jerte en España, o la variedad Montmorency. Las famosas star cherries. Ajá, esas. Los ensayos clínicos que revisaron demostraron que personas de mediana y avanzada edad que consumieron un concentrado de estas cerezas lograron triplicar la excreción de metabolitos de melatonina en su orina. Espera, ¿triplicar el volumen de un metabolito hormonal solo con tomar jugo de cereza? Solo con el concentrado, sí. Es un impacto metabólico masivo. ¿Esto se debe a que la cereza contiene la hormona directamente en su pulpa o es que proporciona los materiales de construcción para que el cuerpo la haga? Es una combinación de las dos cosas. Proveen fitoquímicos clave y también contienen la molécula intacta de melatonina. Lo que este consumo logró fue mejorar dramáticamente la eficiencia y la duración del sueño, reduciendo los despertares nocturnos al frenar el estrés oxidativo. ¡Qué impresionante! Y hay otro hallazgo clínico muy revelador en el material de origen, que involucra a una fruta súper común: el kiwi. El kiwi. El kiwi. El estudio mostró que adultos con problemas crónicos de sueño que consumieron 2 kiwis 1 hora antes de dormir, diariamente durante 4 semanas, incrementaron su tiempo total de sueño en un 13%. Un incremento del 13% es invaluable para alguien que sufre de insomnio, o sea, te cambia la vida. Totalmente. Sin embargo, el kiwi no es conocido en la botánica por ser una fuente directa y masiva de melatonina, ¿o sí? ¿Cómo logra ese efecto sedante tan potente? No tiene tanta melatonina directa. Funciona a través de una sinergia nutricional asombrosa. Resulta que el kiwi posee una concentración inusualmente alta de serotonina. ¿Qué es el precursor químico de la melatonina? Exacto. Además, es rico en folato y en antioxidantes que reducen la inflamación en las vías de síntesis del cerebro. Básicamente, permiten que la conversión química de serotonina a melatonina fluya sin ninguna interrupción. Es como, digamos, despejar la carretera de obstáculos para que los camiones de suministro lleguen a la fábrica a tiempo para producir. Esa es la idea exacta. Y pasando a remedios más tradicionales, que me llamó mucho la atención al leer las fuentes, el texto científico también menciona la leche tibia antes de dormir. O sea, dándole validez clínica al viejo remedio de la abuela. Sí, la sabiduría de las abuelas validada por la ciencia de frontera. Es increíble. Esta validación viene de entender los ritmos biológicos, pero del ganado. Fíjate, las vacas también secretan su propia melatonina durante la oscuridad de la noche. Claro, son mamíferos, tienen su propio núcleo supraquiasmático. Exacto. Por lo tanto, la leche extraída en ordeñas nocturnas contiene hasta 10 veces más melatonina natural que la leche diurna. 10 veces más. Sí. Esta leche nocturna, que es como le llaman en los estudios, combinada con el calcio que facilita la asimilación neuronal del triptófano, pues disminuye significativamente el tiempo que tardas en quedarte dormido. Resulta fascinante, de verdad, ver cómo la cronobiología de otra especie influye directamente en la nuestra a través de la nutrición. Es un sistema interconectado. ¿Y qué opciones existen para quienes, digamos, buscan reparar los engranajes de sus relojes celulares, pero sin depender directamente de ingerir melatonina o sus precursores? Ahí entran en juego los polifenoles. Los polifenoles.
Compuestos como el resveratrol que está en las uvas o las catequinas del té verde. Muy populares en los suplementos hoy en día. Sí, súper populares. Su mecanismo de acción es epigenético. Ellos no aportan melatonina para nada, pero interactúan directamente con la maquinaria del hígado. Ayudan a reiniciar y calibrar la expresión de los genes principales del reloj biológico. Como los genes BMEL1 y todo ese circuito. Exacto. Corrigen el daño causado por dietas altas en grasas o alteraciones de horario de forma molecular. Pero, y esto plantea una pregunta importante en el estudio. ¿Cuál es esa pregunta? La sincronización no se trata solo de la cantidad o del tipo de nutrientes que consumes, sino de cuándo se administran. El tiempo lo es todo. Tener una confusión metabólica. Podrías acelerar el estrés oxidativo en lugar de frenarlo. Claro, intervenir en el momento equivocado, aunque sea con algo sano, desfasa aún más el reloj. La señal nutricional tiene que coincidir con la fase circadiana del órgano que la recibe. Exactamente. No puedes mandarle la señal de noche a un órgano en pleno mediodía. Pues integrando todas las grandes lecciones de esta revisión, vemos que el envejecimiento normal aplana la amplitud de los ritmos internos por una cuestión adaptativa de conservación de energía. No es solo un fallo de la máquina. Así es un intento de supervivencia. Comprobamos también que la melatonina trasciende por mucho su reputación como auxiliar de vuelo para el jet lag y se revela como un antioxidante y neuroprotector extraordinario que apaga incendios oxidativos directamente dentro de las mitocondrias. Un escudo celular de primera línea. Y finalmente, descubrimos que la crononutrición ofrece un arsenal táctico completamente no farmacológico para defender la integridad del cuerpo. Y fíjate, el enfoque que propone la ciencia actual no gira en torno a conceptos comerciales o promesas vacías como revertir el envejecimiento. De hecho, es un término que el propio documento rechaza tajantemente por carecer de rigor biológico. La búsqueda real de estas estrategias es construir resiliencia funcional. Que el cuerpo aguante mejor. Exacto. Mantener horarios regulares, buscar la luz del sol por la mañana, evitar comidas pesadas en la noche y, pues, quizás añadir un par de kiwis o cerezas ácidas a la dieta. Son acciones sencillas que construyen una salud metabólica robusta. En el fondo, es utilizar las reglas de nuestra propia biología a favor, en lugar de vivir luchando contra ellas todos los días por culpa de la modernidad. Tal cual. Y analizando todo esto, cómo la supervivencia celular depende de la sincronía absoluta con el tiempo, creo que surge un escenario, pues, bastante provocador para cerrar. A ver. Si nuestros relojes biológicos son microscópicamente sensibles al momento exacto en el que la luz golpea la retina o la glucosa entra al torrente sanguíneo, se dibuja un futuro cercano en la medicina. Un escenario donde la medicina preventiva dejará de recetar miligramos para empezar a recetar milisegundos. Precisamente la meta de la medicina de precisión basada en el tiempo, hacia donde apuntan los ensayos de hoy. Imaginemos por un momento un mundo donde un reloj inteligente analice de forma continua las fluctuaciones de nuestro microbioma intestinal y el cronotipo genético de una persona, y que dicte, con precisión atómica, el instante exacto en el que el páncreas está listo para dar el primer bocado de comida, o el segundo ideal para introducir un antioxidante que repare el ADN. Suena a ciencia ficción, pero los datos del estudio nos acercan a eso. Un futuro donde el tiempo, literalmente, se convierta en la intervención médica más potente a nuestra disposición para engañar el proceso mismo del envejecimiento. Y si recordamos esa imagen que usamos al principio del programa, las lecturas borrosas del pantano de las enfermedades complejas, pues, podrían volverse cristalinas de nuevo, no por ver el desgaste físico en un tejido, sino por aprender a leer y afinar el ritmo invisible que nos mantiene vivos.